varios sitios. Bueno, la visita a esta capilla es muy interesante, que la haya cometido el ayuntamiento, que la haya promocionado y eso, porque realmente siempre se hacen rutas turísticas sobre monumentos muy principales y muy importantes, y esto está considerado un edificio de segunda categoría, entonces siempre se suele quedar, este y muchos más, siempre se suele quedar fuera de lo que son las visitas turísticas, y sin embargo tiene una riqueza que no conocemos. De hecho, la misma gente de San Fernando muchas veces no conoce su propio patrimonio. Estamos hablando antes de que no conocemos dónde está el puente de Ureña, a ver, y no lo conocemos, y es una joya también, ¿no? Entonces tenemos que ir poquito a poco, sobre todo los que somos de aquí, ya que es nuestra ciudad, y conociendo su patrimonio, no solo el famoso y el principal, sino también el que está considerado secundario. Venir a la acera, que si no, no pasan los coches. Bueno, y entonces esta capilla es muy interesante de conocer porque, aun siendo teóricamente secundaria, realmente es una joya. Es una joya porque es una obra que está encuadrada en lo que es la transición que va del barroco al neoclasicismo, principalmente neoclasicismo ya. Entonces, pero no está hecha por arquitectos académicos, que son los que realmente hacían el arte neoclásico, sino que está hecho por un albañil, por un alarife. Y entonces es el único edificio que nos queda en toda la bahía de Cádiz que, siendo de estilo neoclásico, está hecho por manos populares. Es decir, es una interpretación popular del arte neoclásico, que era un arte hecho, como digo, por arquitectos que tienen su título y su permiso avalado por la Academia de San Fernando de Madrid y todo esto, ¿no? Que son gente con estudios y tal y cual. Y entonces, sin embargo, aquí no participó, que se sepa, un arquitecto académico y neoclasicista, sino que lo hizo un alarife de aquí del barrio, que fue un personaje además muy interesante porque tuvo una vida muy activa y de mucha actividad aquí en la ciudad laboral. Y entonces él interpretó el arte neoclásico que él veía que hacían los arquitectos de la zona, los arquitectos neoclásicos, lo interpretó, lo hizo y hablaba con ellos, porque además trabajaba con ellos. El alarife que hizo esto, que fue Juan García Quintanilla, lo conoceremos los del barrio por el Colegio Quintanilla. Pues este alarife trabajó en muchas obras en San Fernando, por ejemplo con Torcuato Cayón y con Torcuato Benjumeda, que eran dos de los arquitectos académicos neoclásicos más importantes de la bahía de Cádiz. Fue en concreto Torcuato Cayón el que hizo el paso del barroco al neoclasicismo en todo Cádiz. Cádiz hoy es como es gracias a Torcuato Cayón. O sea, la ciudad que nosotros conocemos, cuando nosotros paseamos por Cádiz, vemos la catedral y vemos un montón de edificios, vemos las puertas de tierra, vemos el ayuntamiento. Todo eso fue gracias a la labor que hizo Torcuato Cayón y que legó a sus alumnos, Torcuato Benjumeda, Albizu, Olivares, ¿vale? Entonces, pues, Juan García Quintanilla, que fue ese albañil que trabajó muchísimo aquí en San Fernando, muy activo además, aprendió de ello, trabajó con ello y lo tradujo en este edificio. Entonces, el único que nos queda, que hecho por manos populares, venirse para la acera, que hecho por manos populares, refleja el estilo neoclásico. Otros edificios que tenemos por la bahía, que son hechos también por alarifes, por albañiles y por manos populares, son de época barroca. Ya en el neoclasicismo no. En el neoclasicismo los alarifes ya no tenían permiso para hacer obra, o no podían, o estaban ya los arquitectos académicos ahí muy metidos, ¿no? Entonces, por eso esto es una joya, ¿vale? Entonces, a esta iglesia lo único que le queda barroca, y lo podéis ver, es la portada, que si le queréis hacer una foto y os vais después paseando a la iglesia del Carmen y veis la iglesia del Carmen, os daréis cuenta que es muy parecida. Cuando Quintanilla hace esta iglesia, la iglesia del Carmen ya estaba, fue uno de sus referentes, y entonces podéis ver que se parece muchísimo, pero quitando eso, el resto de la iglesia es claramente neoclásica. Cuando se hizo, tenéis que imaginaros que esta plaza estaba totalmente vacía, ¿vale? Y que no tenía casas por ningún lado. El edificio estaba exento, estaba totalmente, que no había nada alrededor, ¿no? Entonces son muy típicos del neoclásico, un cubo sin tener las capillas laterales que suelen tener los edificios barrocos, era solamente rectangular. La luz le entraba del este, que es otra cosa típica del neoclásico, para que estuviera totalmente iluminado. Esto tiene que ver con un tipo de espiritualidad y de religiosidad que surge en el neoclasicismo en contra del oscurantismo barroco, ¿vale? El neoclasicismo busca una espiritualidad más limpia, más blanca, en realidad es más acorde un poco con nuestro sentido de la espiritualidad actual, ¿no? ¿Vale? En contraposición con el barroco. Entonces las paredes son totalmente rectas, lo único que tiene son unas pequeñas pilastras adosadas muy finitas, que ya veréis luego, que apenas da movimiento, apenas da volumen, apenas da oscuridad, ni sombras y luces, sino que solamente es claro y es limpio. Estaba toda pintada de blanco, las iglesias en esta época se pintaban todo de blanco, si acaso se le pintaban de negro las rejas,
¿vale? Solamente las casas de la época también eran iguales, eran todas blancas, solamente se pintaban de negro las rejas. ¿Qué más? Los retablos también son muy sencillos, son de estilo neoclásico por supuesto y son de colores claros. Adornos tenía poquísimo, no tenía nada de decoración, ni de adornos recargados, ni nada de esto. Y el testero plano, ¿vale? Eso eran todas las características de la iglesia del neoclasicismo. Otra cosa muy curiosa que quiero que veáis cuando entremos dentro, que ya dentro también explicaremos más cosas, es el tejado, o sea, el recubrimiento, la techumbre, que está hecha de madera. Y en esta época se solían hacer de madera cuando había poco dinero y ya después se sustituían por piedra. Aquí no hubo dinero, no se sustituyó por piedra, como sí pasó en La Pastora y en otras iglesias, en San Juan de Chiclana, por ejemplo, todas iglesias de la misma época. Aquí no se llegó a sustituir y por un lado eso ha sido malo porque ha hecho que siga entrando agua y haya tenido todos los problemas que ha tenido siempre esta capilla, pero por otro lado lo ha convertido a día de hoy en otra joya porque es la única que nos queda en toda la Bahía de Cádiz con esta techumbre propia de la época, hecha por carpinteros de Ribera, ¿vale? de la Bazán. Otra curiosidad que os quería contar ya, hablando sobre cómo fue el proceso de construcción de la capilla, es que entendamos el momento en el que surgió esto. Esto surge porque en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, imaginaros, San Fernando era solamente la calle real, ¿vale? Vamos a imaginar la calle real entera de arena, con el castillo, la iglesia mayor, la iglesia del Carmen y 4 casitas alrededor, que no había más. Y de repente, en el siglo XVIII, dice el rey Carlos III, vamos a pasar aquí la comandancia de Marina, el observatorio de Marina, la escuela de guardia marina, un montón de dependencias militares muy importantes que convierten San Fernando poco menos que en la ciudad más importante de España después de Madrid. O sea, por la cantidad de altos cargos militares que tienen que venir aquí y de gobierno militar que se establece aquí. Eso unido a la construcción de la carraca, que se convierte en los arsenales reales y entonces ahí empiezan a construirse barcos, una barbaridad. Imaginaros que solamente para construir velas y jarcias había 43 naves. O sea, imaginaros la cantidad de carpinteros que supone eso. ¿Dónde viven esos carpinteros? Aquí. En este barrio, en el barrio de allí, en los barrios de alrededor que empiezan a construirse. O sea, esa calle real que era solamente la calle, con 4 casitas alrededor, empieza a recibir carpinteros, gente que hace cuerda, o sea, todos los oficios derivados de la carraca, más todos los militares que se vienen aquí a vivir, la ciudad en 50 años se cuadriplica, ¿vale? Entonces surgen barrios más señoriales donde viven los militares, que son en los alrededores de la calle real, lógico, ¿no? Y luego en zonas como esta, un poco la Ardila, un poco la Bazán, la Pastora, por la parte baja del Saporito, por la parte del final del Carmen, ¿vale? Toda esa zona se llena de barrios populares para acoger a todos los profesionales que tienen que trabajar en la carraca. Principalmente este, que la tiene muy cerca. Entonces este barrio surgió, de repente, un montón de profesionales. Aquí vivían albañiles, canteros, carpinteros. Entonces, ese barrio que surge de repente con tanta gente necesita una iglesia, porque la iglesia también tenemos que recordar que en esta época es muy importante, no es como nosotros que, bueno, sí, vamos a misa de vez en cuando, que sí tenemos vida con la hermandad, lo que sea, ¿no? Pero en el siglo XVIII la iglesia es un sitio al que la gente va a misa diaria, la gente va a rezar el rosario a diario. No había colegio, las escuelas estaban asociadas a las parroquias eran las que cuidaban a los enfermos, eran las que registraban los nacimientos, las defunciones, todo el mundo se casaba, todo el mundo hacía la comunión. O sea, la vida que tenía una iglesia en el siglo XVIII era impresionante. Es muy curioso ver, por ejemplo, en el archivo de la iglesia mayor, el coste que tenían de esteras de esparto. ¿Por qué? Porque, imaginaros, las calles eran de barro, con los animales por medio, que era una guarrada, ¿no? Y ahora todo el mundo entrando en las iglesias, ¿vale? Con los zapatos, con los pies todos llenos de barro, y entonces sembraban la iglesia, todo el suelo de la iglesia, de esteras de esparto, para que la gente no estropeara el suelo. Bueno, pues era un gasto constante. O sea, pero para que veáis la cantidad de gente que entraba y salía de la iglesia y el uso que tenía. Entonces la gente que vivía en este barrio y hasta la iglesia mayor, que era la que tenían más cercana, como que les cogía muy lejos. Y necesitaban que aquí hubiera una iglesia. Y entonces pues se intenta construir. ¿Qué hacen? Pues se van al señor que es dueño de todos los terrenos estos, que es el señor de Madariaga, que sus propiedades llegan hasta la calle Colón, por aquí casi que hasta la Bazán, por ahí casi hasta Perijunquera, digamos, y por aquí hasta que choca con el barrio La Pastora, ¿vale? Son las propiedades del señor de Madariaga. Entonces le piden un terreno, la gente del barrio, le dicen, por favor, danos un terreno que nosotros construimos la capilla. Madariaga cede el terreno y se construye la capilla. Primero se iba a hacer una muy grande, que parece ser, no es seguro que estuviera aquí debajo de la plaza, pero eso como que les viene muy grande y no terminan de hacerlo. Entonces piden un segundo terreno más pequeñito y les da este de aquí. Y entonces ya esta iglesia sí consiguen construirla. Aún así tardan
desde el año 1775 hasta 1784, ¿vale? 9 años tardan en hacer la capilla. ¿Por qué? Porque son gente que trabaja y entonces la capilla la van construyendo en sus ratos libres, ¿vale? Eso yo creo que no ha cambiado, Mariano. Esto lleva 200 años igual. Y entonces incluso piden permiso los domingos, los domingos no se puede trabajar, el día del Señor, piden permiso al obispado los domingos para trabajar después de misa, o sea, el resto del domingo, y se lo conceden. Organizan hasta corridas de toro para recaudar fondos, eso tampoco ha cambiado, recaudar fondos. Y entonces, por final, después de 9 años, lo consiguen. Ese grupo de gente que consiguió levantar la capilla fue capitaneado, eran gente del barrio, ya digo, cantero, por ejemplo, estaba Rey, Luna, son apellidos muy conocidos de aquí, pues antiguamente eran carpinteros, eran canteros y capitaneados por Juan García Quintanilla, que tenía su casa donde ahora está el colegio. Y entonces, pues bueno, construyeron la capilla con mucho trabajo, con la condición, además la hicieron, de que el obispado les permitiera crear la Hermandad de la Veracruz. Y con la condición de que para crear la Hermandad de la Veracruz la capilla tenía que estar terminada y preparada al culto. Eso quiere decir que por lo menos un altar tenía que haber. Y tenía que haber la imagen. Entonces, pues bueno, la terminan, la hacen y les da permiso, y la hermandad se funda a la misma vez que se termina de construir la capilla y que se abre y se consagra. Que eso fue pues en 1784, ¿vale? Entonces, bueno, eso un poco ha sido lo que es la historia de la construcción. Ahora, si os comento cosas de la rehabilitación que ha tenido luego, comentaros que desde que se hizo la capilla siempre ha tenido problemas de mantenimiento, por eso que os comentaba antes de la techumbre de madera. Siempre ha tenido problemas de pluviales, eso quiere decir que es que las aguas de lluvia se colaban del techo para abajo y corrían por los muros para abajo. Entonces, desde finales del siglo XVIII siempre ha tenido muchas rehabilitaciones, muchos pequeños apaños, muchos parches, ¿vale? Poquito a poco, cada vez que podían la iban arreglando, le iban haciendo pequeños arreglos. Pero realmente el arreglo integral y fuerte ha sido a finales del siglo XX, cuando ya se ha cometido la rehabilitación que se ha hecho integral, porque es que ya realmente la capilla es que se iba a caer, o sea, que se caía, que se caía, que se caía. Entonces, de hecho, años antes ya tuvieron que coger las imágenes y llevarlas al Cristo Nuevo, porque se declaró como que en ruina, que se caía y que aquí no se podía entrar. Con toda la pena del barrio, porque además el barrio es muy querido de su capilla. Y entonces, pues bueno, era o dejarla caer o arreglarla, vámonos con lo que sea. Entonces, la hermandad cometió el arreglo en solitario, por convenio con el obispado, tenía la cesión de la capilla a cambio de su mantenimiento. Entonces, la hermandad primero hace varias fases. En una primera fase encarga el arreglo de la cubierta, que era lo más difícil y lo más grave, a una empresa de construcción especializada en cubierta, Angón. Angón lo rehabilita, para ello la hermandad tiene que buscar fondos con mucho trabajo, ¿no? Lo consigue al final y ya se queda sin fondos, y entonces para rehabilitar el resto se pide una escuela taller, la cual tenía que dar el dinero 100% a fondo perdido para hacer el resto del arreglo, con lo cual incluyó todo el resto de arreglo de albañilería y la restauración de los retablos, ¿vale? De manera que la iglesia ya se quedaba terminada, con la idea de que ya, pues bueno, se trasladaban otra vez las imágenes y se arreglaba ya para el culto. Como sabéis, la escuela taller tuvo problemas de financiación porque la Junta de Andalucía dejó de dar el dinero y tal y cual. Entonces la obra se terminó, solamente faltó por poner el suelo y terminar algunos detalles de la policromía del altar mayor. Pero el resto se terminó todo, incluso cosas que en un principio no estaban previstas, como era el arreglo de las fachadas, se incluyó en el arreglo de la escuela taller. Ya después, como sabéis, durante unos años, además de la crisis económica y tal, la hermandad con mucho trabajo también y a la ayuda de la parroquia ha ido recaudando otra vez nuevamente fondos para ya lo que era terminar lo que faltaba, que era el suelo y bueno, y terminar esos pequeños arreglillos, alguna parte más de electricidad que han puesto y eso. Y bueno, ya está abierta el culto por fin después de, creo que han sido 15 años, ¿no? 10 años, desde el 2008, desde el 2007. De 2007 hasta el 17 ha estado cerrado. Prácticamente lo mismo que tardó en construirse, lo mismo que le costó a Quintanilla. Ha costado realmente, que se ha hecho casi entera de nueva, porque es que muchas veces, y eso quien cosa lo sabe, es más difícil arreglar un traje que hacerlo nuevo. Y es verdad que sí. Y entonces pues ahora está muy bien y esperemos que se recupere. Cuando se hizo lo más importante es que cuando se rehabilitó la cubierta se le hizo un arreglo realmente bueno, no ha vuelto a tener problemas de pluviales, ¿verdad? Agua no le cae del techo ya, gracias a Dios, porque tuvieron un sistema por supuesto han conservado las vigas antiguas, todo lo que han podido. Las que estaban muy mal son las que han sustituido,
Las tejas también están, las antiguas, han sustituido las que estaban muy mal, pero entre medio de una y otra han establecido ahí, han instalado un sistema de impermeabilización actual y moderno, que es el que va a ayudar a que esas dos partes antiguas pues no vuelvan a sufrir. Y no se ven porque está metido entre las dos capas, ¿no? Entre la capa de madera de abajo y la capa de las tejas de arriba. Y bueno, no sé qué más contaros de la rehabilitación, ya es muy interesante entrar dentro a ver los retablos y os puedo explicar cómo ha sido la restauración de los retablos, que es muy curiosa. ¿Qué más? Pregunta también, interrumpirme, que si no yo me enrollo que no vea. Sobre la construcción, sobre la evolución de la construcción. Tengo aquí 30 personas, con restauradores, albañiles y los alumnos aprendices que fueron los que después de aprender oficio estuvieron ya rehabilitando la capilla. Sí, bueno, lo que os quería contar, claro, eso se me ha olvidado también contarlo, que cuando se acomete una obra de restauración no se coge y se le mete mano del tirón, sino que previamente hay que hacerle un estudio. A veces llegas a una obra de restauración y ya hay otras personas que han hecho esa investigación sobre la obra, cómo era en origen, que es lo importante, para tú poder hacer la restauración respetando cómo era la obra en origen, no siempre. Y tomando una serie de decisiones muy difíciles sobre qué reparches y qué cosas posteriores se le han puesto y hay que quitar y cuáles no. Eso es muy complicado. Entonces para eso es muy importante hacer esa investigación. Cuando yo llegué aquí, esta iglesia no tenía ningún tipo de investigación histórica ni artística hecha. Solamente algunas pequeñas investigaciones que había hecho Fernando Mosí para un libro que él tiene que es de completo sobre todas las cofradías de San Fernando, ¿no? Entonces, cuando yo me vi con esa situación, me vi que hacía falta hacer esa investigación, lo que hice fue, como estaba haciendo yo el doctorado, la tesis doctoral la hice sobre la capilla. Entonces me llevé 2 años investigando la capilla por todos los archivos, hicimos un montón de catas antes de meterle mano a la capilla, tardamos como 6 o 7 meses en meterle mano de verdad. Antes estuvimos haciendo catas en las paredes, catas fuera, catas en el suelo, catas por todos lados, para ver qué colores tenían origen. Los retablos lo mismo, los retablos tienen hechas unas catas, además eran unos retablos complicadísimos, ahora dentro os lo explico, para ver cómo eran en origen y por qué, y entonces respetar eso, ¿no? Porque, a ver, cuando tú restauras la obra tienes que respetar la intención primera que tenía ese artista. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero hay que respetarla siempre, ¿no? Entonces, qué parches posteriores se conservan y no, pues también hay que decidirlo, dependiendo si son importantes o no lo son. Para eso están los expertos y para eso son los que tienen que decidir ese tipo de cosas, qué tipo de material se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, pues si queréis pasamos dentro y conocemos de aquí, maravillosa y propia nuestra, que además ya queda poca ya por la cantera que eran de generacionera. Y el resto de los muros, es decir, los 2 laterales, y ahora dentro os voy a enseñar una cosa muy curiosa, los 2 laterales son de mampostería. La mampostería es escombros, a ver, trocitos de piedra de desecho, mezclados con mortero de cal, es decir, con arena, cal y agua. O sea, eso se hace así, una especie de mezcla, una ensaladilla rusa, vaya, y se ponen 2 tableros y se rellena con eso. Eso es una porquería de muro, vaya, pero además una esponja, porque eso coge humedad que no vea. Y entonces eso ahora es lo que tienen los 2 muros. Por eso pasa en los edificios antiguos, como va a pasar en el Castillo San Romualdo, Compañía de María, Patio Cambiazo, que los muros están hechos de ese material, eso guarda mucha humedad. Si nosotros le ponemos después cemento y pintura plástica, que son materiales nuestros de ahora, que son impermeables, no dejamos salir o respirar esa humedad, con lo cual estalla. Por eso lo que ha pasado en el castillo, tal cual. Si nosotros le ponemos otra vez mortero de cal y le ponemos una pintura especial que deja transpirar, igual que el mortero de cal que también deja transpirar, pues el muro seguirá transpirando. De todas maneras, esta capilla, precisamente porque tiene esos muros tan pochos, tan tal, que en otras iglesias, ¿cómo se aguantaba eso? Pues con ese techo, esa techumbre de piedra, ¿vale? Con esta forma, con una forma de fajones, ¿vale? De bóveda de cañón, que abraza y aguanta el muro y recarga, el peso lo recarga. Entonces aquí, como esto no lo ha tenido, también eso le ha provocado, además de los problemas de pluvial, esta techumbre de madera, que es una joya, pero ha provocado eso, también ha provocado que los muros se están abriendo así, ¿vale? Los muros de esta capilla se abren así desde el principio, tiene problemas de sustentación. Entonces ahora un poco lo está aguantando la casa de al lado y unas cosas muy curiosas que ahora vamos a ver dentro, que son una especie de hierros que abraza la capilla a modo de arcos fajones, pero a través de las vigas, y eso los vemos, están como abrazados, una cosa muy propia de la carraca, vaya, de carpintería o de herrería de barcos, ¿no?
Y entonces todo el resto de los muros son eso, mampostería, muy difícil de tratar en la restauración, porque eso cuando empiezas a eliminar los parches de cemento posteriores que le han puesto, empiezas a quitar esto, te das cuenta de que el muro es intratable. Tú le tienes que poner una capa de mortero de cal que tiene que ser muy finita, pero claro, si es finita no se pega, o sea, no guarda la forma, o sea, es muy difícil, muy complicado, ¿no? Pero al final pues se pudo hacer. Y de piedras pioneras, como digo, solamente tiene esto. De cimientos no tenía nada, no tenía cimientos la capilla. También es muy normal en esta época que nosotros ahora le ponemos cimientos de hormigón a todo. Esta capilla no tenía cimientos, lo que tenía era en los muros laterales, tú escarbabas y lo que había era la continuación del muro para abajo, un poco en talud, ¿vale? Un poco en talud durante 2 metros para abajo y ya está. El resto era arena todo. O sea, todo lo que había de aquí abajo era arena. Nosotros por fortalecer un poco le metimos una plancha de hormigón a lo que es la capilla para que ahora ya tampoco tengáis problemas de un poco de hundimiento y eso, pero era arena solo y solamente los muros en talud. Aquí no se enterraba gente. En esta época ya estaba prohibido enterrar gente en las iglesias, lo que pasa es que eso se lo saltaban en todos lados, porque la costumbre de enterrarse en las iglesias, que siempre fue la gente con más dinero dentro de la iglesia y la gente sin dinero en los alrededores, o sea, por allí detrás estaría el cementerio de la parroquia, también estaba la iglesia mayor, en el Carmen, en todos lados. Cuando el rey dijo que eso era insalubre y que la gente se tenía que enterrar en cementerios municipales, en las afueras de los pueblos, la gente eso le costó mucho trabajo asimilarlo y la gente se seguía enterrando en las iglesias. Aquí encontramos un enterramiento, ¿vale? Pero no sabemos de quién es, porque el enterramiento estaba en muy malas condiciones. De hecho, nos preguntamos incluso si a lo mejor estaba allí desde antes de la iglesia, porque claro, estaba en tan mal estado que pensamos a lo mejor que sería incluso más antiguo, pero eso no se sabe. Entonces, pues bueno, ahí está la cosa. Yolanda, el hecho de que la piedra pionera esté tan viva, tan al aire, sin protección ninguna, ¿eso es así? ¿Debe de estar así? Eso, en esta época normalmente los edificios todos se cubrían con encalados de cal, o sea, con lechadas de cal, por una cuestión higiénica, por lo que os comentaba antes, no existían alcantarillas, no existía desagüe, entonces todo iba por la calle, incluidos los animales, no solo lo de las personas, sino los animales, todo era de tierra. Entonces el tema de la salud era muy complicada y una de las cosas que se hacía era estar constantemente echándole cal y cal y cal a las paredes. Sin embargo, cuando nosotros hicimos aquí las catas, había cal, pero yo no estaba segura de si eso tenía cal. Entonces, para hacerlo igual que en aquella época, había que haber encalado toda la fachada de blanco. Pero encalado, no pintura plástica, que eso hubiera sido una barbaridad, sino encalarlo, ¿vale? Primero, barbaridad porque sería ahistórico, o sea, porque eso no tenía pintura plástica. Y segundo, porque estaría como el Castillo de San Romualdo, todo escupido para afuera, ¿no? Entonces, hay dos opciones cuando tú en restauración te tienes que tomar una decisión como esa. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le pongo el mortero, o sea, le pongo el echado de cal o no se lo pongo? Si no se lo pongo, siempre se podrá poner. O sea, siempre se podrá poner dentro de 5 años, 10, 20, que realmente se demuestre que esta tenía el echado de cal. Que no se lo pongo, siempre se podrá poner. Que se lo pongo y me estoy equivocando, ahora hay que quitarlo. Y quitar de ahí un echado de cal cuesta mucho trabajo. Entonces, en pintura, cuando se restaura pintura y cuando se restaura escultura, esas cosas se tienen siempre mucho cuidado y se tiene mucha delicadeza con eso y se piensa mucho las decisiones que hay que tomar sobre si le pongo esto o no le pongo al cuadro que estoy restaurando. Ese concepto y esa prudencia yo creo que hay que aplicarla también en arquitectura, porque es que si no nos estamos encontrando con acciones de más y decisiones de más y añadiduras que después son un problema y están produciendo un deterioro en la obra peor que si no le hubiéramos metido mano. Entonces, si se mete mano, vamos a meterla con todos los datos por delante de que eso es científico y es real, y si no, más vale no actuar. ¿Conoces la colegiata de Osuna? Me suena un montón, sí, claro. ¿Qué te iba a decir? La cuestión de estructura le pasaba exactamente lo mismo que a esta, se abría. Y entonces lo que se hizo fue ponerle unas cinchas de hierro cerrando. Y además, si vas a la colegiata de Osuna, verás que los arcos están un poquito rebajados. Sí, es por pasa. eso. Mira aquí el arco este, nosotros estuvimos pensando, sí, porque aunque no lo parezca, está un poquito hundido. Está, desde lejos está dañado. Mira, en la cornisa se ve un poquito, que en verdad está un poquito así. Y estuvimos pensando si le metíamos tornillos dentro, no, al final no se lo hemos metido. Por lo mismo, por una decir... abrazadera. Sí. Y se protegió el tema de la arenisca, porque la colegiata también es de piedra arenisca. Se protegió con una especie de pintura que pasa totalmente desapercibida. Sí, pero ya no es por estética, o sea, hay barnices. No se nota. Ya, sí, hay barnices que se le puede dar, pero si el barniz es
impermeable y es plástico, Ahí está, no deja respirar a la piedra y al efectivamente. final lo va a terminar escupiendo. Tendría que Entonces ser un tendrán que barniz. descubrir en el futuro algún tipo de barniz que sea transpirable y bueno, se le podría poner. Eso de todas maneras se está haciendo en edificios que tengan mucho problema de contaminación, porque hoy día ahora mismo esa piedra, vamos a ver, aquí el levante tampoco es que le dé fuerte, el sol tampoco es que le dé fuerte. Y si la contaminación aquí pasan 3 coches y medio, no es lo mismo que, por ejemplo, la Catedral de Sevilla, que el tráfico que tenía dentro cuando hace unos 20 años la limpiaron y le quitaron todo el hollín, eso era una barbaridad. ¿Qué han hecho allí? ¿Ponerle barniz? No, han quitado el tráfico. O sea, ahora mismo allí nada más que pasa el tranvía. O sea, el traficazo que tenía la Avenida de la Constitución en Sevilla por delante de la Catedral ya no está, lo han quitado por proteger la catedral, no lo han puesto barniz. Así que no le ponen barniz ellos. Un mundo súper complejo, ¿no? Que sobre el tema de las malas intervenciones, pues más vale no hacer que hacer de más. En el mundo cofrade, y el compañero igual nos lo recuerda, en Sevilla, yo no sé si es el Gran Poder, exactamente el Gran Poder, tiene un problema en la policromía de la cara y tal. Cuando yo estaba estudiando restauración, que nos lo comentaba el profesor, ¿no? Que es que de una mala intervención en los años 20 le habían metido un producto tal que estaba haciendo que la policromía original se estaba viniendo abajo y era irreversible. O sea, se la había cargado. El restaurador de ese momento que hizo la intervención hizo algo tan grave que se estaba cargando y no había ahora mismo, no había manera de parar aquello. ¿Vale? Entonces tenemos que ser prudentes, ¿no? Y luego también la intervención en obras de arte a la hora de restaurar de gente no profesional. Todos nos recordamos el caso este de el homo de no sé dónde, pero a mí me han contado lo mismo el profesor de restauración de Cristos lavados con Mr. Proper, ¿vale? Y entonces, claro, eso te lleva de capas de policromía, no veas, o de darle perdigonazo al Cristo de ahí arriba porque ve palomos, y para darle a los palomos, después bajas el Cristo, está lleno de boquete de los perdigonazos, bueno, de todo. En un taller de restauración te encuentras barbaridades. Bueno, vamos a mirar. Ahí, mira, ahí se ve una. Y encima de las vigas hay otras, las abrazaderas que os decía de hierro, se ve muy bien la que está en la pared del coro, ¿vale? Que está pintada de blanco y luego pintada de rojo encima de cada viga se ven las abrazaderas de hierro, ¿vale? Curiosísimo. Para agarrar la capilla. Y yo no sé si os ponéis después aquí o en los pies y veis el muro, realmente se ve un poquito así. No se ve paralelo, o sea, si no se ve, está un poquito deseado. Otro detalle donde se nota es que los retablos son realmente, los retablos sí están rectos, ¿vale? Y si os fijáis, por abajo están pegados y por arriba están separados. Eso no es porque estén mal puestos, es que la pared se abre. E incluso cuando los pusimos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque en verdad la separación que se quedaba arriba era muchísimo más, era como un trozo así, lo que se separaba arriba, pero es que dijimos, bueno, pero esto queda muy feo, ¿qué hacemos? Y entonces los hemos echado un poquito, pero tampoco mucho. O sea que esa separación que veis en verdad era muchísimo más. Bueno, los retablos. A ver, la historia de estos retablos es complicadísima, porque cuando se hizo la capilla, Juan García Quintanilla y su grupo de promotores de la iglesia se quedaron sin dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el altar mayor y los estos de yeso. Eso era una cosa muy típica de la época. Hacerlos de escayola, o sea, era el hueco en la pared. Seguramente tenía una mesita de escayola, una pequeña tarima de escayola y a lo mejor con unas piezas aguantando esa mesita, y ahora lo que hacían era pintar alrededor, por la pared, la mesita de escayola, o sea, era una obra de escayola, ¿vale? Y pintado muy mal, pintado con pigmento mezclado con agua. Cuando nosotros hicimos la restauración y quitamos los retablos, quedaban esos restos de pintura y algunos trocitos de yeso de esos primeros y primitivos retablos de escayola. Eso era muy típico en la época. ¿Qué pasa? Que un retablo, y los de la hermandad lo saben, tiene mucha vida. Que si los floreros con agua, que si en aquella época que no era electricidad, que eran velas, y venga vela, y venga vela, venga hollín, y venga cera cayendo. Los cultos que se hacían, que eran muchísimos, que era la vida religiosa era muy constante y muy diaria. Venga tejidos y venga ropas y tal. Tenían mucha vida. De escayola eso duró nightmare. O sea, eso se hizo a finales del siglo XVIII. Y en los años 10 del siglo XIX, 20 años después, estaban ya destrozados. Entonces se hicieron estos de madera. Estos de madera son muy interesantes porque estaban debajo de un montón de capas de pintura que después posteriores ha tenido. Y cuando descubrimos estos
colores maravillosos que nos quedamos alucinados, porque son los colores típicos de los retablos neoclásicos de principios del 19, de los retablos que en ese momento está diseñando Benjumeda para la para la iglesia del Rosario de Cádiz, para la iglesia de San Juan de Chiclana, para otro montón de iglesias de Cádiz que en ese momento están cambiando todos sus retablos barrocos por retablos neoclásicos, y son así, son de estos colores, y son con estos marmoleados. Lo que pasa es que a lo largo del 19 y sobre todo en el siglo XX muchos de ellos han sufrido repintes encima que lo han ido enmascarando. En este caso, estos retablos de madera se hicieron, como digo, a principios del siglo XIX. Además se hicieron gracias a que vino aquí un cura muy activo, que era el padre Quijada, que venía de los mercedarios de Jerez, y entonces se trajo, y eso también era muy típico de la época, maderas que había allí y se reaprovecharon, ¿vale? Aquí seguíamos un poco con esa dinámica de que esto era una iglesia popular con pocos recursos y tenía que estar tirando donde podía. Entonces, con esas maderas reaprovechadas hicieron los retablos. Después, de hecho, en uno de los retablos de aquí apareció un escudo de la Merced, ¿vale? Porque las maderas venían de allí, venían reaprovechadas. Y luego, al año 1865, que coincide con la visita aquí en San Fernando de la reina Isabel II, que eso fue una revolución aquí en San Fernando, todo el mundo se metió a obras, todo el mundo le entró así como mucha ilusión, mucho optimismo, y se hicieron muchas obras. De hecho, en esta plaza muchas de las casitas son de ese año, del año 1865, pues sufrieron una restauración. La restauración fue bastante importante porque le quitaron piezas que estaban muy estropeadas, porque imaginaros todo el agua cayendo, cae directamente en los retablos. Se hace una restauración bastante importante, pero no tenemos documentada, porque todo esto, descubrí toda esta historia que estoy contando de los retablos ha sido, perdón por la expresión, de coco y huevo. Ha sido complicadísima porque los retablos importantes, en una iglesia como por ejemplo la iglesia del Rosario en Cádiz, eso tiene un contrato entre la parroquia o la hermandad que lo hace y el constructor del retablo, que es un arquitecto. Que el arquitecto después tiene a un grupo de carpinteros, pintores, tallistas, doradores que hacen el retablo. Pero esto no tenemos ni idea de quién los hizo ni de cómo se hizo, no hay contrato, no se han guardado datos documentales ninguno. Nos hemos guiado por datos físicos arqueológicos, o sea, de hacer una cata, ver los colores, ver los materiales utilizados, ver qué carpinteros están trabajando en esos años aquí en San Fernando. Y bueno, no podemos decir quién lo hizo, no hay datos para decir quién lo hizo, pero sí se sabe que están hechos en esa época. Y la restauración del año 65, de 1865, se sabe porque han aparecido un par de firmas en algunos de los retablos, en concreto en ese, ahora no me sale el nombre, Bugato, de la familia Bugato. Bugato era una familia de pintores, doradores y retablistas que también actuaron en los retablos de la pastora, ¿vale? Y tatarabuelos del actual concejal de Cultura, de Juanjo, y entonces aparecieron ahí esas firmas. Bueno, pues esos fueron arreglos de 1865. Todavía sufrieron más arreglos, sobre todo uno muy importante que pasó en los años 50 del siglo XX, estamos ya en la época franquista, aquí otra vez vuelve a haber muy poco dinero, pero la hermandad tiene una junta de gobierno muy activa, que está formada por Esparragosa, por Diego Marín, y entonces ellos, algunos de ellos trabajan son militares, y yo no sé si os habéis fijado que en San Fernando hay muchas cosas pintadas de gris naval, y de azul naval, y de verde, ese verde como de hospital, que también es muy naval, y yo creo que porque en esa época de falta de dinero hay muchos botes de pintura que como que se van perdiendo, y todo el mundo aprovecha y pinta. Aquí pasa lo mismo. Y entonces nos encontramos con los retablos que les dan una mano de pintura gris naval, verde naval, o sea, tienen unas capas de pintura que es los colores que han encontrado, los colores que tienen o de los que disponen, que no tienen nada que ver con estos colores. Y esos son los que desde pequeñitos nosotros hemos conocido en esta parroquia, esos colores tan tristes, tan un poco muy apagados, con una factura de marmoleado muy pobre también, muy dañina porque era pintura al aceite. Y entonces esa pintura al aceite encima de los retablos, que normalmente son pintura al agua, al temple, sobre dorado, pues eso no había manera de quitarlo. Nos costó la misma vida quitar esas capas de pintura al aceite dadas en los años 50 para poder recuperar los colores originales. Los colores originales se conservan sobre todo en y son de los mejores marmoleados que tenemos de la zona. Este también, gran parte de este es original, ¿vale? Y los que no eran originales se han retocado porque es que estaban muy bien tocados. Ese de ahí arriba también es muy claro porque tiene como la mitad de una manera de otra, pero es que es así. Ese era la mitad y la, va a ser muy curioso.
veían, lo que pasa es que estaban muy, muy deteriorados, entonces se han ido reintegrando. ¿Vale? El dorado también, porque al dorado le habían puesto encima pintura de purpurina dorada, luego encima pintura plástica blanca, bueno, tenía, eso era horroroso. Y entonces se ha podido restaurar, esas han sido las últimas restauraciones. Y bueno, de firmas que se han encontrado las que digo de Bugato. En el altar mayor se encontraron algunas de uno de los carpinteros que participó ahí. Aquí participó Julio no sé quién también. Y luego, muy curioso, que a mí me llamó la atención, ya por un tema personal, en una de las vigas de un albañil que firmó en 1904, de un tal, aquí estuvo el albañil no sé qué Conejero, 1904, con uno de los muchos arreglos que se le hizo a la capilla. Sería pariente mío. Eso, tú eres Conejero. Es que resulta que después en la escuela taller tuvimos a un alumno albañil apellidado Conejero, con padre albañil y abuelo albañil. Y entonces pues esas cosas te llaman mucho. Y mi padre era albañil y mi abuelo también. Pues igual también estaba aquí. Porque este pueblo es muy chico, aquí es así. Entonces, bueno, pues ya no sé qué, bueno, es muy curioso, yo no sé si se ve todavía, si después podéis acercar, que aquí se ve, o se veía. Pero cuando nosotros llegamos estaba el repinte que le habían hecho a mitad de los años, en los años 50, en el siglo XX, el repinte, el que había hecho el repinte no desmontó el retablo, sino que llegó con la mano hasta donde llegó. Y entonces se queda. Gracias a eso pudimos ver que había una pintura detrás que no la había llegado a tapar. Entonces fue muy curioso. Os he traído también, os he marcado fotos para que veáis, por ejemplo, mirad, en esta foto se ve este retablo cuando lo levantamos, cuando levantamos el suelo que nosotros hemos conocido aquí de pequeñito era como este, era un davero blanco y negro pero de prensa hidráulica. Ese no era original, eso fue una cosa posterior. Casi todas las iglesias de esta época, del siglo XVIII, el suelo lo tenían así, de 14-28 de barro, el que tenemos en las azoteas, todos nosotros aquí en las casas de San Fernando, ¿vale? Ese era el suelo que había en todas las iglesias. Lo que pasa es que ya os comento que con el trasiego de los pies y tal, la mayoría de las iglesias en el siglo XIX lo cambiaron por los suelos de mármol que tienen. Entonces, pero esta nunca se le llegó a poner suelo de mármol, sino que ya parece ser que en el siglo XX se le puso ese de prensa hidráulica. Y entonces este era el suelo que tenía debajo, solamente apareció el original aquí, delante de este retablo, un trocito, para que lo vean. Este es el típico suelo. Esta es la foto más antigua que se conserva de la capilla, para que veáis que está exenta, ¿vale? Que no se le ve ningún edificio alrededor. Esto es un grabado también, el más antiguo que se conserva de la capilla. Lo mismo que se ve exenta, esto está hecho por un soldado francés. Sí, sí, es una espadaña. Campanario es cuando es una torre, cuando es así plano es una espadaña. Sí, 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 es igual. La foto es una foto, pero el grabado tiene problemas de proporción. El que hizo el dibujo no era mucho, pero está bastante fidedigno. Resto del enterramiento que encontramos, porque lo que es en la tierra removida, claro, cuando hicieron el suelo de prensa hidráulica, removieron el suelo que había debajo y entonces nos encontramos trocitos de huesos de animales, de cerámica. Estos son trocitos de hueso que encontramos detrás del retablo. Eso también era muy normal. Las de la pared, las del muro, ¿vale? Estaba que se desmoronaba, se caía, porque estaban hechas solamente con pigmento mezclado con agua, no tenían aglutinante. Era muy simple, muy sencilla. De eso no ha quedado nada en ninguna iglesia, o sea, eso es muy raro que se haya conservado. Los retablos de escayola es una de las cosas que más se estudia, porque no quedan restos apenas, porque claro, eso era muy decoronado. Aquí está la firma de Bugato, era en ese retablo. Tenía como un sol pintado. Mira cómo estaba el techo de las tejas. Este es el escudo de la Merced, que salió ahí en el retablo aquel. Fijaos la policromía original con el repinte que tenía encima. ¿Vale? La gran diferencia que hay de tonalidad más restos de la pintura. Esta aquí es el cuadradito. Y una de las firmas, por ejemplo, en la madera.
Esto es lo que digo yo de la original y la que pintó en los años 50, que no llegó hasta el final. Fijaos cómo estaban las maderas del retablo, de carcoma. ¿Vale? En el momento en que aparece la carcoma, complicado ya. Pero totalmente que se te caiga el retablo. Hay partes de madera que se han podido conservar y otras que han ido por el albergue. También lo que hicimos fue lo siguiente, que es que como los retablos siempre sufren mucho, esta es la firma de Conejero, el resto de la Biblia. Una cosa que hicimos, bueno, mirad, más fotos del retablo como estaban, los retablos por dentro, los retablos sufren mucho, porque además los pájaros y eso han ido dentro, las ratas. Normalmente cuando se restaura un retablo te encuentras de muchos, porque es una barbaridad. Detrás del retablo mayor nos encontramos un papel de tortas Dines Rosales de los años... Bueno, mirad, en para que veáis cómo están formados los retablos, cómo están... Los retablos normalmente tienen una especie como de vigas, ¿vale? Y están encastrados en el muro, con lo cual esas vigas de madera están absorbiendo toda la humedad del muro y el retablo lo sufre tela, además el muro es como este. Entonces nosotros se nos ocurrió un sistema para salvar los retablos de aquí en el futuro, porque ese muro va a seguir teniendo humedad, ya menos, gracias a Dios, pero siempre lo va a tener. Entonces hicimos una cosa que fue crear una especie de estructura de madera tratada especialmente para la humedad, que no ella, sino unos enganches de hierro galvanizado que están incrustados en la pared. Entonces, la pared ahora mismo solamente está tocada por esas estructuras de hierro, ¿vale? Sobre la cual hay una estructura de madera. Y el retablo está enganchado en esa estructura de madera, de manera que ya el retablo ni está encastrado dentro del muro ni siquiera lo toca, en verdad, ¿vale? O levemente, lo podemos ver ahí con el filito y ya está. Pero no es como estaba antes, que estaba totalmente formado. Si aquí se ve, unas estructuras así de hierro, con la estructura de madera creada, y sobre ella va a colgar el retablo. Por ejemplo, está la estructura del altar mayor, que cubre todo esto, para que fuera colgado sobre él. De hecho, es que ni la misma estructura, no sé si aquí se aprecia, pero ni la misma estructura de madera está pegada a la pared, ¿vale? Está separada. Y aquí para que veáis cómo estaban antes, eso que aquí salen está bonito, la foto, pero ¿vale? Y la diferencia que había entre los colores originales y los colores, ya no es solo por recuperar la parte física de la obra de arte cuando se intenta recuperar la original, sino la parte conceptual. Es que esto supone una serie de conceptos espirituales, religiosos, filosóficos, ¿vale? Que se traducen por estos colores, por esta forma, por este tipo de concepción artística de la obra, que después, si se hace de otra manera, no lo traduce, ¿vale? No expresa esas ideas y eso que nos la historia, al fin y al cabo es eso. En aquel retablo de allí, igual que en uno de ellos salió el escudo de la Merced, en el otro salió, como era también una madera reutilizada, una especie de cara tallada con unos ojos muy raros. ¿No sabemos lo que es? Recuerda los iconos estos antiguos que hay en Jerez, también muy típicos, que son los fenicios, que son con los dos ojos muy grandes. Es que nos llamó tanto la atención, pero no sabemos lo que es. Para mí simplemente una práctica del tallista allí con la madera, haciendo una cara. Lo sabemos, pero es que nos quedamos lo mismo. Sí, de todas maneras, todo madera. De hecho, en esta época, bueno, la parte de abajo es piedra, pero eso es moderno, eso se hizo en el siglo XIX. Se le arregló eso con esa parte de ahí, que es una chimenea de una señora de aquí de San Fernando, que creo que la regaló. Pero madera, se ha conservado. El retablo mayor yo creo que fue el que menos madera nueva le tuvimos que poner, al que estaba menos dañado. Pero las columnas son tal cual, las columnas estaban muy bien conservadas. Normalmente los retablos se suelen hacer de cedro, que es una madera que sufre poco el ataque de los bichos y tal, pero estas aquí no estaban hechos de cedro, eran parte de cedro, parte de pino sufre mucho. Y aquí el retablo mayor era el que estaba bien caído.
que lo quitamos, la de los años 70. Bueno, hasta a mí, cuando se reformó, teníamos un techo aquí de español falso, bacano, toda la vida horrible que hacía que quitar. Pues allí, cuando quitamos ese techo, nos entramos en la cornisa, sería la pilastra sería para arriba, y se había dado, como rehabilitando esa zona, nos encontramos porque había otro hierro de eso, atravesando un muro por dentro. Una además, esa fue como ya una cosa rarísima, la verdad. Entonces, yo no sé si está metiendo en una psicoterapia aquí. ¿Se parecen a las que comentamos usted? ¿Se parecen? Estaba visto el techo, es decir, las vigas se veían o había un falso techo. El falso techo era de los años 70, del siglo O XX. sea, que originalmente se veía. Sí, originalmente se veía. Y que todo el mundo puede entrar aquí y parece un barco boca abajo, claro, es que está inspirado en el interior del río. Se hacían lámparas de coca pero lámparas de coca no eran propias de tampoco. Además la iglesia tenía vida de eso, entonces la cera costaba dinero y no se usaba mucho. Por eso las imágenes, cuando llegan hoy día los restauradores cuando restauran imágenes, lo que tienen un montón de orígenes, las imágenes de todos los años de cera que han tenido. Tampoco es que las luces eléctricas sean muy buenas, pero para las imágenes, porque también les dan un calor que... Pero bueno, por lo menos ya no tiene... ¿El qué? La iglesia de Carracas es de la misma época, pero la Carraca creo que es un poquito anterior. Sí, se parece mucho. No, porque la de la Pastora creo que es un poquito posterior a esta y está hecha por gente distinta. O sea, el grupo de gente que hizo esta, ya te digo, fue Juan García Quintanilla con los albañiles de este barrio, que él trabaja mucho con Torcuato Cayón. Torcuato Cayón tiene iglesias en Cádiz que son, esta es un campo de aquello. O sea, si vais a Cádiz, a la iglesia de San Pablo, que está en la calle Ancha al principio, ¿vale? Entrad y cuando la veáis, la cornisa es muy parecida. Y el hospital de San José, aquí, tiene ciertas terminaciones también en la cornisa de Torcuato Cayón. Y sin embargo la Pastora está más influida por los artífices de la Carracas, porque es que la gente de allí es gente que trabajaba en la Carracas. El techo también como el del Teatro de las Fotos. Sí. Pasa que el transporte está muy nuevo, claro. Bueno, Han tenido pero es el mismo de... También. Y en Chiclana, en la de San Juan de Chiclana también tenía este techo. Lo que pasa es que ya después en su momento le pudieron poner el de piedra, pero aquí no llegó ese momento. La de San José en Cádiz, la iglesia de San José en Cádiz, creo que al principio también la tuvo de madera. Son bastante modernos, son del siglo XX casi todas. ¿Vale? Aquí antiguamente es que ha cambiado. Sí, los titulares aquí desde el principio está el titular. La Virgen y San Juan son posteriores, son ya avanzados al siglo XIX. No muy avanzados, pero son más avanzados. Y luego aquí estaban las ánimas, este era el retablo de las ánimas, y luego estaba la Merced. Luego se añadieron la Virgen del Carmen, pero las imágenes no han cambiado, porque la Merced que estaba aquí ahora es la que está en San José, la de Desamparado. Es la imagen que ha sido restaurada y está muy cambiada, pero es la que estaba aquí antes. Y las imágenes han ido evolucionando porque San José estaba aquí, había un retablo del Nazareno, estoy hablando del siglo XIX, ¿vale? Que ya no está, ya ahora es San José el Carmen, la Merced y San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Esas han sido las advocaciones que están funcionando pues eso lo va decidiendo la propia parroquia con la vida que tiene de advocaciones, de hermandades, de lo que sea.
también una Santa Lucía. Me parece a mí, una Santa Lucía. La pila bautismal, yo recordaba que es pareja a una que hay en la iglesia mayor. Pila bautismal actual, que será del siglo XX. Sí, es la que está. Es de Manuel. Y las pilas estas de Guadalquivir también son las que estaban, y estos son cositas que se les suelen añadir a la iglesia del siglo XIX, no de la hucha, también estaban, también las sacamos, las restauramos para esas cosas. En origen la iglesia era entera blanca, ahora la los años 70, lo que pasa es que ya no llega el dinero para cambiar, porque somos los de feo. Nos quieren cambiar la hermandad, tenía un proyecto muy bonito de unos diseños con el escudo de la hermandad y eso, pero bueno, ahí está, será otra cosa más que harán en el futuro. Pues serían de madera y cristal. Los cristales de la época, cualquier casa de San Fernando está del siglo XVIII antigua, típicas casas antiguas, fijaros los fierros de madera que tienen. Más allá. Esos cristales aquí que se ven. La de afuera. No es la antigua, la antigua estaba muy mal y se cambió por una que se parece bastante, muy parecida. Y esta de aquí sí es original, pero porque es más nueva, ¿verdad? O sea, la segunda puerta, la que está aquí, esa es del siglo XIX finales, se ha restaurado ahora bastante porque estaba también muy estropeada y no llegaba arriba, y entonces se ha reformado bastante. Entonces esa sí es original, lo que pasa es que es más moderna, pero la antigua estaba muy estropeada. De piedra en la parte de abajo nada más, todo eso es mampostería y yeso. Ya no hay más piedra. Igual que el muro. Esto es la misma vida. La foto. De la tesis doctoral que yo hice, el libro lo convertí en monografía, es decir, más leíble, porque una tesis un coñazo. La monografía la podéis encontrar en Al-Ándalus, la librería Al-Ándalus y García Bozal. Ahí, entonces aquí están contados todos los detalles de la restauración y eso, pero voy a buscar la foto. Un mundo tan largo y ya buscando el peso que aguantar. Luego para restaurar lo que ya digo, eso es que no es decir, venga, me traéis un pegotón de cemento hasta que lo pongo plano, ¿no? Porque el mortero de cal no se le puede trabajar así. Porque hoy en día si lo hacen no aguanta. No aguanta. Nosotros le dimos en la restauración de las pantallas, le dimos el mortero de cal y le dimos una pintura especial que también permite respirar. Lo que pasa es que yo ya ahí después ya lo controlo, yo lo que los arreglos posteriores que se le hagan, sí. Hombre, en realidad sí. Creo que le comentaba yo a Mariano, en mi casa, yo tengo una casa de esta antigua, también del siglo XVIII, los muros son de medio metro. Claro que tampoco tiene una altura. Pero digo, la altura y el peso Yo le he dado mortero de cal y pintura de silicato y lleva ahora ya 10 años y está perfecta, no ha dicho ninguna, la pared está impuesta. Y uno de... Los altares son todos de madera, se han hecho de madera. Hombre, lo guay era hacerlo de piedra, porque además si no tenían riesgo de incendio, que eso era una de las cosas que más pasaba siglo XVII y XVIII en las iglesias, los incendios de los retablos, con las velas y todo el rollo, pues imaginaros, de madera. Por eso en los reyes hicieron leyes que decían que por favor que se hicieran de piedra o de escayola. Pero de escayola
en Cádiz las iglesias de más dinero, los retablos son de piedra. La más maravillosa que os recomiendo ir a ver, la Catedral Vieja, el retablo de los genoveses. Son unas joyas en mármol de genoveses impresionantes, con unas columnas salomónicas, es increíble de ver, ese no se va a enseñar. ¿Vale? Pero los retablos de madera sufrían mucho, se llegaron a prohibir, pero es que a veces no había dinero para hacerlo de otra manera.